Hola a todos, mi nombre es Cristian Lukasiewicz y continuando con los tutoriales de lenguaje C, vamos a ver la teoría de los ciclos de ordenamiento. Bueno, ¿qué es un ordenamiento? Bueno, es el proceso de organizar datos en algún orden o secuencia específica. Los datos que se pueden organizar pueden estar de manera creciente o decreciente, tanto para datos numéricos, alfanuméricos, para caracteres o lo que sea. Ustedes ya vieron los tipos de datos que tenemos, int, double, char, etc. Así que todo se puede ordenar según el criterio que nosotros especifiquemos. Hay muchas maneras de ordenar, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que vamos a ver hoy, los más importantes van a ser burbuja, selección, inserción y quicksort. Vamos a empezar por el ordenamiento burbuja o bubble sort. Lo que tienen que entender de este método es que, ¿por qué se llama burbuja? Se basa en la física. Ustedes saben que si tienen un vaso, ¿sí? Y tienen líquidos con diferentes densidades, puede ser agua y aceite, y lo mezclan, luego de un tiempo el aceite se va para arriba y el agua se va para abajo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes densidades. Bueno, acá podríamos decir, por ejemplo, si vamos a ordenar números, que los números más grandes se van para abajo y los números más chicos se van para arriba. Por eso se llama burbujeo, porque a medida que pasa el tiempo y se va realizando todas las cuentas que ahora vamos a verlas, se van los números para un lado, los grandes, y los chicos para otro, ¿sí? Esto es muy esquemático, muy por arriba para empezar a entender cómo es un ciclo de ordenamiento. De todas maneras, se puede ordenar los grandes para arriba, los chiquitos para abajo, se puede ordenar alfabéticamente, en creciente, en decreciente, se puede ordenar de múltiples maneras, pero el burbujeo en lo que consiste conceptualmente es en eso. Entonces, la ventaja es que es muy fácil de implementar y que no requiere demasiada memoria adicional. Las ventajas es que es lento, ¿sí? Realiza numerosas comparaciones y numerosos intercambios. Lo más importante que tienen que entender es en todos los ciclos de ordenamiento es que queremos realizar la menor cantidad de comparaciones, es decir, un elemento con otro, y la menor cantidad de intercambios, ¿sí? De todas maneras, si tenemos que elegir entre hacer comparaciones o intercambios, siempre vamos a decidir hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque en materia de memoria, realizar una comparación de memoria es mucho, pero mucho más rápido que hacer un movimiento de memoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no es lo mismo decir 1 y 3 y fijarse cuál es el menor, directamente decimos que es 1, que decir, bueno, hay que cambiar de lugar el 1 y el 3. ¿Está bien? Esto en la memoria de la computadora tarda mucho más tiempo. Bueno, ¿cómo funciona este ordenamiento burbuja? Lo que va a hacer es comparar los primeros dos elementos y fijarse cuál es el criterio. Supongamos que es, bueno, van los grandes a la derecha y los pequeños a la izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo. Comparamos 5 con 1 y dice, no, pará, el 1 es más pequeño que el 5, entonces lo tengo que mandar a la izquierda. Luego, vuelvo a comparar, pero esta vez en vez de comparar el primer elemento con el segundo, comparo el segundo con el tercero. Ahora comparo entonces el 5 con el 4 y digo, sí, el 4 es más chico que el 5, entonces lo mando a la izquierda. Ahora comparo el tercer con el cuarto elemento, el 5 con el 2. Digo, el 2 es más pequeño que el 5, vuelvo a la izquierda. Y después finalmente comparo el 5 con el 8 y veo, no, el 8 es más grande, lo dejo a la derecha. Entonces ahora me queda mi vector de 5 elementos ordenado de manera 1, 4, 2, 5, 8. ¿Y qué significa esto? ¿Está terminado este ordenamiento? No, para nada. Hay que volver a ordenar. Entonces volvemos a ejecutar el código. Comparamos el 1 con el 4. No, eso está bien, lo dejamos. Ahora comparamos el 4 con el 2. Sí, hay que cambiarlo. Comparamos el 4 con el 5. No, no hay que cambiarlo. El 5 con el 8. No, no hay que cambiarlo. ¿Y qué nos queda? 1, 2, 4, 5, 8. Otro ciclo de ordenamiento es el ordenamiento por selección. Lo que hace es, se busca el mínimo de la lista y se intercambia con el primer elemento. Luego se busca el segundo mínimo de este resto y se pone en segundo lugar. Luego se busca el tercer mínimo y se pone en el tercer lugar. Luego el cuarto mínimo y el cuarto lugar y así sucesivamente, ¿sí? Es un método muy fácil. Luego tenemos el ordenamiento por inserción, donde lo que se hace es buscar el primer elemento, ¿sí? Y se deja en este lugar como auxiliar. Vamos al segundo elemento y vamos a comparar. Suponemos acá que vamos a poner los mínimos a la izquierda y los máximos a la derecha. Entonces lo que se hace es, el primero ya sabemos que es el mínimo. Si tenemos una lista de un solo elemento, ese elemento es mínimo y máximo a la vez. Ahora, si tenemos dos elementos, uno de ellos va a ser el mínimo y otro el máximo. Entonces, vamos a comparar los dos primeros, agarramos el que esté ahí, el menor, y lo ponemos
sacamos de su lugar y lo ponemos en el primer lugar. Luego vamos a comparar los 3 primeros elementos y vamos a mirar dónde corresponde. Y así vamos a ir realizando el ordenamiento paso a paso. Este método de ordenamiento también es bastante simple, pero tiene la contrapartida de que se mueve muchísima memoria, ¿sí? Por lo tanto, es bastante lento. Finalmente tenemos el ordenamiento shell sort, de los ordenamientos clásicos, donde lo que se hace es agrupar nuestro listado, ¿sí? Primero agarramos la cantidad total de elementos y dividimos por 2. Y esa va a ser nuestra cantidad de ciclos, de grupos. Entonces tenemos 5 grupos y tenemos un ejemplo de un arreglo de 10 elementos. Entonces, vamos a hacer la comparación entre el primer elemento y 5 elementos después. Esto lo tenemos acá en la primera pasada. Vamos a comparar el 5 con el 7, el 8 con el 9, el 2 con el 3, el 1 con el 4 y el 6 con el 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Para la cantidad de elementos que tengamos. Y los vamos a ir ordenando según el criterio que nosotros queramos. Si cumple el criterio, es decir, si ya está ordenado para esa forma, lo dejamos así. Si no, los invertimos y los cambiamos de lugar. Luego vamos a una segunda pasada, donde vamos a comparar. Si teníamos 5 grupos, vamos a dividir por 2 y nos queda en este caso 2,5. Bueno, vamos a hacer grupos de 2, ¿sí? Entonces acá vamos a comparar el 5 con el 2, el 8 con el 1 y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ir comparando de 2 en 2. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer 2 dividido 2, nos queda 1. Y esto significa que tenemos que comparar de 1 en 1. Lo importante de todo esto es matemáticamente nos va a quedar ordenado y es más rápido que los demás métodos de ordenamiento. Pero como estamos en la parte de programación y no de la matemática, lo importante que tenemos que entender es que comparar elementos de nuevo no es costoso. Ahora, mover memoria sí. Y esto realiza más comparaciones que movimientos de memoria, ¿sí? Después, el método de ordenamiento que vamos a utilizar va a ser qsort, ¿sí? Esto básicamente trabaja un poquito similar a shell sort. Lo que hace es dividir en 2 partes y va a ordenar a la izquierda y a la derecha del punto medio, ¿sí? Ordenar los que son menores a la izquierda y mayores a la derecha. Una vez que termina de ordenar, sin importar cómo están agrupados a la izquierda o agrupados a la derecha, va a agarrar el grupo a la izquierda y volver a dividir en 2 y ordenar ahí. Agarrar el grupo a la derecha, divide en 2 y ordena ahí. Y así sucesivamente para cada subgrupo hasta que tenemos todos grupos de un elemento y queda todo ordenado, ¿sí? Esto es un proceso recursivo. No nos vamos a meter en la parte matemática, sino que nos vamos a meter en la parte de cómo se utiliza. Qsort es una función que viene ya programada en C, ¿sí? Es una función que tiene 4 elementos. El primero es un puntero al elemento inicial, ¿sí? Luego tenemos el segundo, que es la cantidad de elementos. Luego el tercer argumento, que es el tamaño en bytes, ¿sí? De cada uno de esos elementos. Y el cuarto es una función de comparación, ¿sí? Esta función de comparación no va a ser una función de comparación cualquiera, sino que va a tener una serie de requisitos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son ellos. Supongamos que tenemos que ordenar este vector que tiene 1, 8, 4, 9 y 7, ¿sí? Vamos de nuevo. ¿Cómo tiene que ser para utilizar qsort? El primero, el puntero a nuestro elemento. En este caso tenemos vector. Si escribimos solamente el nombre de nuestro vector, estaríamos frente al puntero, ¿sí? La dirección de memoria. Entonces escribimos solamente vector. Después, para la cantidad de elementos, en este caso usamos una variable dim, que nosotros sabemos que tiene 5 dentro, ¿sí? Entonces ponemos dim. Después nos dice, para el tamaño en bytes, utilizamos un sizeof vector 0, que lo que hace esto, recuerden, sizeof lo que dice es el tamaño en bytes del elemento que le pasemos. Entonces, como sabemos que en un vector todos los elementos tienen el mismo tamaño, le pasamos el primer elemento de este vector, el vector en la posición 0. Por lo tanto, sizeof vector en la posición 0 nos va a dar el tamaño en bytes de cada uno de esos elementos. La parte importante ahora es la función de comparación. Ponemos el puntero a la función, en este caso el nombre de la función, que es fn-comparar. Ahora vamos a ver cuál es la nomenclatura, cuál es la forma que tiene esta fn-comparar. Bueno, en primer lugar, las funciones de comparación para qsort tienen que ser siempre de tipo int, ¿sí? Tienen que devolver un número entero.
En segundo punto, las funciones de comparación para qsort tienen que tener dos argumentos, los cuales ambos tienen que ser puntero a const void, ¿sí? Es decir, un puntero vacío, un puntero a una dirección de memoria, pero que no determina el tipo de dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de dato tiene que ser genérico. Lo vamos a interpretar adentro de la función y no afuera, ¿sí? Entonces, supongamos que en este caso teníamos vector de enteros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora formatear. Lo que va a hacer este qsort es agregar los elementos a Piacere, es decir, va a llamar varias veces esta función de comparación y a veces A va a ser algo y a veces B va a ser otra cosa. Pero siempre sabemos que va a ser de tipo entero, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que decirle es que este A, que es un puntero a const void, es en realidad interpretado como un puntero entero, porque nosotros sabemos que estábamos trabajando con enteros. Y este interpretado como puntero entero hay que ponerlo adentro de un nuevo puntero entero, al que vamos a llamar en este caso primero. Puede tener otro nombre, ¿sí? Después de nuevo hacemos lo mismo. Este puntero a const void, B, vamos a interpretarlo. Recuerden, esto es un casting explícito, ¿sí? Entre paréntesis estamos poniendo int puntero y esto indica este B, en este caso, interpretalo como un puntero entero. Sin embargo, está interpretado, no está definido. Entonces, para definirlo, declaramos una nueva variable, en este caso lo llamamos segundo, y decimos segundo es un puntero entero. Y su valor será el puntero a const void B interpretado como un puntero entero. Esto, no se preocupen demasiado, al principio cuesta entenderlo un poco, pero ustedes lo que tienen que saber es que lo que se puede cambiar de las funciones de comparación es solamente lo que está en negrita, ¿sí? Es decir, el nombre de la función, el nombre del primer elemento, el nombre del segundo elemento, el nombre de esta variable, el nombre de esta variable, etcétera, ¿sí? Pero lo que está en azul siempre tendrá que estar, ¿sí? Y lo que está en rojo, en este caso el asterisco, también. Siempre tenemos que ser una función de tipo entero y que tenga dos argumentos de puntero a const void. En este caso, lo que vamos a decir es, si lo queremos ordenar de menor a mayor, devolvemos el primer elemento menos el segundo. Y esto me va a dar un número, ¿sí? Que va a tener un determinado valor. Nuestra función de comparación siempre va a devolver o un número menor a 0, o mayor a 0, o igual a 0. En este caso lo que está diciendo es que si es menor a 0, que el primero es menor que el segundo. Si es igual a 0, que son iguales. Y si es mayor a 0, que el primero es mayor al segundo. Entonces, si lo voy a querer ordenar de mayor a menor, lo que tengo que hacer es devolver el segundo menos el primero. Después vamos a ver otros ejemplos si queremos ordenar alfabéticamente, de mayor a menor, de menor a mayor, lo que sea, ¿sí? Finalmente lo que tenemos es bsearch, que significa binary search, que sirve para buscar. ¿Por qué lo metemos acá dentro del ordenamiento? Bueno, porque trabaja a través de qsort, ¿sí? Lo que hay que hacer es primero ordenar algo a través de qsort y luego podemos usar bsearch para buscar dentro de ese vector ordenado. De nuevo, muy importante, nuestro vector ya tiene que estar ordenado, no se puede buscar si no está ordenado. ¿Cómo funciona? En vez de tener 4 argumentos como qsort, tiene 5. La única diferencia es que se corren todos los argumentos para la derecha, es decir, el que era primero pasa a segundo, el que era segundo pasa a tercero y así sucesivamente. Y ahora este primer argumento que queda libre va a ser un puntero al elemento que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, key va a ser el valor a ser buscado, el segundo ahora va a ser el puntero a nuestra base de datos, el tercero va a ser el número de elementos, el cuarto el tamaño de elementos en byte y el quinto nuestra función de comparación. Vamos a ver un ejemplito. En este caso vamos a buscar a través de una variable num cuál es el elemento que hay que buscar, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Vamos a pasar ampersand num, que significa la dirección de memoria de nuestra variable num, ¿está bien? Y después todo lo demás queda igual. Otra cosa que se puede hacer es averiguar la posición del elemento que encontramos, ¿sí? ¿Y esto cómo se hace? Y se hace sabiendo que bsearch devuelve siempre la dirección de memoria. Entonces lo que tenemos que hacer es adquirir la dirección de memoria de ese elemento y compararla a la primera dirección de memoria. Si hacemos esa resta, lo que vamos a conseguir es la posición en la que nos encontramos, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de código donde lo que hacemos es definir el puntero al elemento como la salida de nuestro bsearch. Una vez
sabiendo cuál es este puntero, hacemos este puntero menos el inicial de la lista y lo asignamos al int post, lo que nos va a dar la posición exacta de nuestro elemento. Acá tenemos, por ejemplo, nuestro vector ordenado que va de 1 a 79, ¿sí? Que son 10 posiciones distintas, y cuando buscamos a 63 nos va a decir se encuentra en la posición 5. Con esto tendríamos la teoría de lo que es ordenamiento, qsort y bsearch, y en el próximo video vamos a ir a la práctica dentro de CodeBlocks.